Estamos en nuestra señal abierta, la gran señal nacional, en todo el territorio continental ecuatoriano, igualmente en Real Audio a través de www.sonorama.com.es. Hablemos de las cárceles, porque este fin de semana hubo más episodios vinculados a aquello. Se entiende que el día de hoy en la Asamblea está prevista la comparecencia de varias autoridades para que se pueda entender, para que se pueda saber qué está pasando con el sistema de rehabilitación social. El asambleísta Fausto Jarrín Terán está con nosotros. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Hola, Fabricio. Un gusto estar aquí. Nuevo espacio para ti. Mis mejores deseos. Muchas gracias, doctor. Para lo que se te viene. Un saludo para la audiencia que esta radio tan histórica tiene. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. A usted, doctor, por atendernos, por acompañarnos presencialmente aquí en nuestro espacio, y gracias por esa buena vibra y esos buenos deseos. A ver, ¿qué debería hacer la Asamblea frente a la crisis del sistema de rehabilitación social, doctor? Usted no solamente es legislador, sino abogado, penalista, entonces conoce con suficiencia estas materias. Fabricio, como venimos diciendo, como lo hemos dicho desde hace varios años, ya por decirlo de alguna manera, lo primero que el Ecuador necesita es la verdad. Y la verdad pasa por decirle a la ciudadanía que destruir la institucionalidad, por decirle a la ciudadanía que reducir de forma violenta, no conceptual, sino violenta, el aparato del Estado acaba desembocando en estas consecuencias. Sí, ahora podemos ser testigos de una guerra de mafias, podemos ser testigos de una lucha por el poder, pero eso se genera en un espacio en donde se pierden las escuelas de guías, se pierde la capacidad de educar a los internos, se pierde la capacidad institucional de reaccionar, se deja de generar inteligencia interna en las cárceles, se destruye la institucionalidad. Lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno, y ahí quiero ser claro, estimado Fabricio, yo no puedo responsabilizar de esto a Guillermo Lasso, son 4 meses que está en el gobierno. Me parece una vergüenza lo que hizo la ministra de Gobierno, eso sí, deslindarse de la situación de las cárceles siendo la ministra de Gobierno, vergonzoso bajo todo punto de vista, pero es del gobierno anterior el que se encargó de destruir, como hicieron con la institucionalidad de la función judicial, pusieron una fiscal con un concurso que todavía no terminamos de entender, que piensa que la prisión preventiva es el requisito número 1 para todo proceso penal. Aquí están las consecuencias: el hacinamiento, la falta de autoridades, la falta de control, la falta de institucionalidad. Eso es lo primero que tenemos que decirle al país. Ahí está la razón. No como algunos que se pasan de ingenuos o se pasan de vivos, quieren hacer pensar que existen complots internacionales en esto. No, aquí están las razones. Esto es lo que está viviendo el país, producto de 4 años de un gobierno que destruyó todo, y de 4 meses de uno que todavía no vemos qué empieza a hacer, porque tiene una ministra de Gobierno que dice que no es su responsabilidad. Eso es lo que sucede, y eso es lo que la Asamblea tiene que decirle al país, y eso es lo que las autoridades que estarán en la Asamblea hoy y los próximos días tienen que explicarle al país a través del Parlamento. Asambleísta Jarrín, en efecto, estos aspectos que usted cita a manera de radiografía respecto de lo que ocurre en el tema de la crisis carcelaria son un hecho, sin duda son así, los hemos visto. Sin embargo, yo quisiera insistir en la pregunta del Fabricio en el sentido de qué hacer desde la Asamblea Nacional. Se han adoptado resoluciones, hay una comisión que está en efecto investigando este tema desde hace algún tiempo ya, se prevén comparecencias y demás, pero ¿qué hacer para que todo aquello no quede en meras resoluciones que expida el Pleno de la Asamblea y que se traduzcan ya en acciones como tal? El gobierno, digamos, hace su parte, pero ¿cómo hacer para incidir más aún cuando tenemos una coyuntura en donde se sentiría una cierta fricción entre el Legislativo y el Ejecutivo? Muchas gracias, Belkis. En el tema de las cárceles creo que no existe tal fricción. Creo que el Ejecutivo, creo que el Legislativo, creo que el país entero sabe lo que se necesita. Cuando se dispara la situación de la pandemia, porque creo que la radiografía es necesaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un cuaderno de recomendaciones, 54 recomendaciones me parece, si no estoy equivocado, de las cuales creo que son 8 o 10 que se relacionan al tema de las cárceles, porque por supuesto, una pandemia, si hay un sitio donde afecta, es donde hay hacinamiento, donde no hay la posibilidad de cumplir con los requisitos básicos de bioseguridad. En lo que tiene que ver con las recomendaciones para las cárceles, el gobierno de Moreno lo que hizo es incumplir todas.
generaron una supuesta reglamentación para indultos que la hicieron tan rigurosa, tan estricta, para evitar que Jorge Glass se beneficie de ella, que se beneficiaron 62 personas. Somos el país que menos combatió el hacinamiento de las cárceles. Lo que acaba de decir el presidente Lasso, lo que acaba de decir el director de SNAI a nombre del gobierno, me parece una solución urgente. Y para eso el gobierno cuenta con la Asamblea. Jamás nos podríamos oponer a que se genere todo un esquema de indulto para aquellos que ya están con las penas casi cumplidas, para enfermos, para adultos mayores, para personas con capacidades especiales. Ahí sí cabe esa alternativa. Por supuesto, debieron aplicarlo en la pandemia, Fabricio, cuando estábamos encerrados. Ahí debieron aplicarlo, como hizo Colombia. ¿Se habló de eso durante la pandemia o sí? Por supuesto que sí, lo hizo Colombia, lo hizo Perú. Pero digo, nosotros aquí en el Ecuador, ¿nadie se le ocurrió proponer eso o sí? Sí, por supuesto, se propuso miles de veces. El gobierno inició el procedimiento, vuelvo a decir, hicieron un reglamento que primero salió uno, luego le cambiaron porque ya empezaron a decir que con eso iba a salir Jorge Glass. O sea, así concibe alguna gente la política pública. Y lo que hicieron es un reglamento tan riguroso que 62 personas se pudieron beneficiar de eso. En Colombia salieron 3.000. En Perú me parece que 1.800. Ecuador es el país que ni siquiera eso pudo aplicar. Si no tuvimos capacidad de enfrentar económicamente la crisis, tampoco pudimos enfrentarla humanitariamente, y ese es nuevamente el legado que tiene el presidente Lasso, que no es responsabilidad de él, pero que sí se tiene que hacer. La Asamblea, Belkis, nosotros podemos fiscalizar y legislar. Esa es una gran complicación para la Asamblea. Este momento, entrar a fiscalizar cuando todavía estas mismas autoridades todavía están teniendo que tomar decisiones, nos parecería interrumpir esa urgencia. Y legislar, las leyes toman tiempo. Entonces, por ejemplo, entrar a una discusión directa sobre lo que se requiere para contener el avance del uso de la prisión preventiva, que es algo urgente, lo vamos a hacer, lo estamos estudiando. Pero desgraciadamente para solucionar la crisis urgente eso no va a funcionar. ¿Cómo mira por lo pronto las primeras acciones que se han anunciado y se empiezan a ejecutar desde el gobierno en este tema? Suspender la alimentación me parece un atentado a los derechos humanos. Se lo digo así sin darle ninguna vuelta a eso. La idea del presidente Lasso de proceder, como debió haberse hecho hace ya bastante tiempo, a generar una normativa que permite el indulto generalizado de cierto tipo de PPLs, como se denominan a las personas privadas de libertad, me parece una opción muy correcta. Lo que exige en el decreto de excepción, reportes, informes, explicaciones al Consejo de la Judicatura y a las autoridades de la función judicial sobre procedimientos de prelibertad, sobre procedimientos de libertad controlada, sobre procedimientos de ejecución de penas en general, que están detenidos, que no se han tramitado con pretexto de la pandemia. Eso también me parece muy bien, porque eso va a terminar acarreando responsabilidades para el Consejo de la Judicatura y para quienes han estado inmersos en este tipo de falencias administrativas. ¿Por qué usted habla de la responsabilidad de la ministra Vela? A ver, está claro que la ministra Vela es la cabeza del Ministerio de Gobierno, que a su vez es la cabeza del Frente de Seguridad Interna. Está clarísimo eso. Pero la ministra Vela ha dicho, y creo que es real, que el SNAI no es competencia del Ministerio de Gobierno. O sea, ¿tiene coherencia esa explicación de la ministra Vela o no, doctor Jarrín? Si el gobierno anterior, vuelvo allá porque nos toca volver allá, ¿no? En el gobierno del presidente Correa existía Ministerio Coordinador de Seguridad, existía Ministerio de Justicia con un viceministerio de Rehabilitación Social. Ahí sí estaba encargado ellos y no el Ministerio del Interior. Cuando fusionan nuevamente todo, el Ministerio de Gobierno, que lo encabezó la mal recordada ministra Romo, lo que tenía a su cargo es todo ese frente. Todo ese frente. Existe un decreto del presidente Moreno en donde estaba delegando las responsabilidades a cada uno. Ese decreto, que yo sepa, no ha sido derogado. Entonces, lo que la ministra quiere decir es que como ellos están verificando quién va a ir a ese espacio, no es responsabilidad de ella porque todavía no delega. Eso es lo que ha dicho. Si está al frente de la inteligencia interna del Estado, si está al frente de la policía, ¿cómo no va a estar al frente de lo que sucede en las cárceles? No en la responsabilidad que tienen sobre verificar qué presos están en qué pabellón. Por supuesto, eso es exclusivo de SNAI. No sobre verificar quiénes han cumplido, quiénes no han incumplido los requisitos para la prelibertad. Eso es SNAI, pero la seguridad. El hecho de que exista ingreso permanente de armas, Fabricio, el hecho de que existan combates, porque realmente eso es lo que son, sangrientos, desde hace más de 2 años, ¿cómo poder concebir que no está a cargo de quien encabeza el Ministerio de Gobierno esas cosas?
Es inaudito concebir En eso. cuyo caso, perdón, Belkis, en cuyo caso la ministra debería ser sujeta de un proceso de fiscalización política en la Asamblea. A mi criterio, sin ninguna duda. ¿Volver al Ministerio de Justicia asambleísta sería o abonaría en la solución a esta crisis? Desde su punto de Creo vista. que la reconstrucción de alguna parte de la institucionalidad que Moreno destruyó es algo que el presidente Lasso no solo que tiene en planes, sino que considera necesario. El Ministerio de Justicia estaba a cargo de eso. Mira, Belkis, solo para que tengas una idea, en el Ministerio de Justicia se hacía seguimiento de los familiares de los PPLs, se hacía seguimiento de las penas de los PPLs, había una dirección que se encargaba de coordinar todo eso. A veces, una situación tan delicada en lo humanitario como la cárcel, como la privación de la libertad, es así, privación de la libertad, requiere toda una estructura que hace seguimiento de eso. No solamente la fuerza, no solamente el control, también se requiere que poder coordinar, articular, no como quieren decir que teníamos acuerdo con las bandas, no. Estábamos preocupados de las familias de los presos, estábamos preocupados de los hijos de los presos, de las presas mujeres. Todo eso se ha destruido, todo eso se fue con el Ministerio de Justicia. Eso se necesita en un país. Los presos son seres humanos, tienen derechos humanos. No podemos andar festejando que se maten entre ellos por desagradables que nos parezcan a algunos. Son seres humanos y así hay que tratarles. La política pública es para todos los ecuatorianos, presos o no presos. ¿Se podría allanar el camino para un juicio político a la ministra de Gobierno? A mi criterio, la ministra de Gobierno tiene demasiadas cosas que responderle al país y yo creo que no es imposible que requiera ser procesada políticamente. Demasiadas cosas. Aparte de esto, ¿qué más debe responder la ministra Vela al país? La irresponsabilidad con la que habló de los diálogos respecto de la ley económica urgente. Pues eso no es causal de juicio político. Pues. O sea, el incumplimiento de funciones, si tiene como función suya el diálogo político, ahí está un incumplimiento de funciones. Claro, lo de las cárceles dista muchísimo en gravedad de eso, pero estamos frente a una ministra que no es capaz de asumir lo que tiene por delante. El Ministerio de Gobierno está metida en otras cosas que no son las que le corresponden. Está dedicada ella también ahora a replicar lo que hacía su antecesora María Paula Romo, a atacar, a denostar, a tratar de ubicar en otro sitio, por ejemplo, a la bancada más numerosa de la Asamblea. Si no entiende que acá la idea es otra, entonces... Pero eso se configura como incumplimiento de funciones. ¿No sería anticipado advertir que podría allanarse el camino, como dice Fabricio, para un juicio político en contra de la ministra, cuando usted hace unos minutos dijo que de alguna manera las autoridades, sobre todo en el tema carcelario, se están asentando y hay que darles su tiempo para que puedan reaccionar? Por eso le digo a Fabricio que sí se estaría allanando. No digo que tiene que ser mañana, porque creemos que primero hay que enfrentar la crisis. Cuando la crisis sea de alguna manera contenida, la ministra tendrá que venir a responder cosas y yo creo que sí, tiene que ser en la Comisión de Fiscalización y sí, tiene que ser. Que además, eso sí quisiera decir, no todo procesamiento político tiene que acabar con una censura. Si la ministra viene y da las explicaciones correspondientes, pues seguramente la Asamblea actuará como corresponde. Le hemos acostumbrado al país a que todo proceso que inicie en la Fiscalía tenga que terminar con presos y a que todo proceso que inicia en la Asamblea tenga que acabar con censuras. Ya debemos pasar esa página. O sea, necesitamos recuperar la cordura de que esto es para que la administración pública, en unos casos, y la de justicia en otros, pueda actuar objetivamente, pueda actuar imparcialmente, y cuando se tenga que decir que alguien es inocente, se lo diga sin empacho, y asimismo, cuando se tenga que decir que alguien es culpable, se le haga pagar y se lo diga a sí mismo sin empacho. Se viene una suerte de choque de trenes entre el Ejecutivo y la Asamblea, asambleísta Fausto Jarrín. A mí me parece que han querido forzar eso hablando de bloqueo. Fabricio, tú eres un periodista muy responsable, sabes perfectamente bien que la ley económica urgente es la tercera ley que presentó el gobierno en 4 meses. Las otras 2 están en trámite, así que no hemos bloqueado nada. Y si nos presentan una ley económica urgente que tiene normas sobre las embarcaciones en Galápagos, o que tiene normas sobre el cannabis, o que tiene normas sobre la tabla de drogas, pues entonces entendemos que esa, por decirlo de alguna manera, fanesca jurídica no puede ser tratada como económica urgente. Es un atentado contra lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así que en ese caso lo único que hemos hecho es devolverle al presidente la ley para que vuelva a presentarla como corresponde, por separado a las comisiones correspondientes, y las que sean económicas urgentes, bienvenido para debatirlo en la Asamblea. Nosotros no hemos bloqueado absolutamente nada. Sin embargo, desde algunos sectores relacionados con el gobierno se viene atacando esto. Los puntales
de la lucha antiasamblea, los propios asambleístas Villavicencio y compañía, los medios de comunicación del Estado, TC Televisión, etcétera, atacando a la Asamblea, queriendo posicionar que existe esto, queriendo impulsar, casi forzar al presidente a recurrir a una consulta popular. Yo creo que el presidente Lasso va a ser mucho más responsable que eso y no creo que sea necesario un choque de trenes entre Asamblea y Ejecutivo. Y es que justamente la no admisión a trámite por parte del CAL de este proyecto económico urgente fue concebido como una suerte de bloqueo por algunos críticos en este caso, aunque vale aclarar que no significó que no se haya aprobado este proyecto de ley, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, nosotros lo que hicimos es establecer, bueno, nosotros no, el CAL, pero la Asamblea en general, yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo el CAL. Lo que estableció es que se había incumplido un requisito básico para la presentación de una económica urgente, que es la unidad de materia. Para mí esto es, digamos, de cajón, es rutinario. Si no cumple, regrésele para que cumpla, que presente las cosas como tiene que presentar y vamos adelante en los debates. Esto es algo que va a seguir sucediendo, sucedió en el gobierno anterior. Varios de los miembros del CAL ahora son asambleístas oficialistas y en el gobierno anterior negaron de la misma manera económicas urgentes del presidente Moreno. O sea, vamos a actuar con esa coherencia, ¿no? Si lo hicimos antes, tenemos que hacerlo ahora. Si antes se rechazaron por las mismas razones, pues ahora tenemos las mismas razones sin implicar esto que no entendamos la crisis que el país está viviendo. Hay un tuit que escribió el asambleísta Fernando Villavicencio, lo escribió ayer. Dice lo siguiente: pensar que el plazo para que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley el proyecto de ley creando oportunidades sigue acortándose. El gobierno meterá un gol de arquero mientras los bloques bloqueadores de la Asamblea quedarán boquiabiertos. O sea, Villavicencio, al igual que en su momento, Villavicencio, que es legislador, al igual que en su momento Alberto Dajic, al igual que en su momento el jurista guayaquileño Hernán Pérez Luz, por mencionar algunos ejemplos, sostienen que el CAL no tenía atribución para no calificar el proyecto de ley y devolvérselo al Ejecutivo, y que el Ejecutivo tranquilamente podría no tomar en cuenta esa resolución del CAL y que el plazo siga corriendo. O sea, ¿tiene sentido esto a propósito de este tuit de Fernando Villavicencio? Fabricio, el asambleísta que no puede contar ni los plazos y que se ve necesitado de culparle y dejarle sin trabajo a su asesora por eso, creo que demuestra una vez más que de derecho legislativo no conoce nada. Sobre Alberto Dajic, realmente yo prefiero no pronunciarme, a veces parece que ya él necesita un merecido descanso. La ley es bastante clara, ¿ya? El artículo que se refiere a los 30 días se refiere a cuando la ley ya está en tratamiento, cuando la ley ya está en discusión. Se admite a trámite. Cuando ya tal. está admitida a trámite, cuando ya es parte de la agenda de la Asamblea. Estamos hablando de una ley que no llegó a ese nivel, porque no pasó los filtros de admisibilidad, si se quiere utilizar testimonios o palabras objetivamente técnicas. Ya sí, otros juristas con los que normalmente yo no estoy de acuerdo, pero que en algunas cosas sí debo entender que saben, ya se han pronunciado, es así. El Ejecutivo recibió de vuelta la ley económica urgente. Tiene la opción, por ejemplo, de volver a presentar una económica urgente en unidad de materia. Tiene la opción de llevar las reformas laborales a la Comisión de los Derechos del Trabajador para que se discuta cómo corresponde. De manera ordinaria. Que corresponde de manera ordinaria. Puede llevar los temas que tienen que ver con turismo, los temas que tienen que ver con salud, los temas que tienen que ver con desarrollo económico, de la misma manera, y así es como funcionan las cosas, ¿no? Lo preocupante es que se buscaría de alguna manera imponer esta tesis. Yo no creo que el presidente Lasso vaya a suscribir esta tesis. Yo creo que sería muy irresponsable. Yo creo que él puede estar equivocado en algunas cosas, no creo que sea irresponsable. Y yo creo que lo que vamos es a tener que discutir una nueva económica urgente en lo que tiene que ver con las reformas tributarias, con el régimen tributario interno, con el régimen impositivo. Ahí nosotros creemos que había cosas válidas en la propuesta, había otras discutibles. Creemos que el régimen impositivo tiene que ser más fuerte para los que más tienen, y de ahí creemos que es necesaria una contribución al país, a los que más necesitan. El tema laboral para nosotros era inaudito, por lo tanto, ya sea en económica urgente, que ya no va a ser, o ya sea en el régimen del derecho de los trabajadores, nosotros dejaremos claras nuestras posturas respecto de la regresión de derechos, respecto de
el respeto a los grandes logros de los derechos de los trabajadores, y ahí pues en nosotros encontrarán una oposición formal, una oposición clara, pero oposición al fin. Asambleísta Fausto Jarrín Terán, en la recta final de esta entrevista me gustaría un criterio suyo sobre la develación de los papeles de Pandora o Pandora Papers el día de ayer. Se mencionan varios líderes mundiales y allí obviamente consta el presidente Lasso. El presidente Lasso cerca de la medianoche ha emitido un comunicado aclarando su situación. Pero ¿cómo le ve usted? ¿Cómo le suena este tema a usted? Gracias, Fabricio. Es un tema extremadamente delicado, ¿no? Yo creo que el comunicado está muy bien. El presidente Lasso creo que tendrá que darle algunas explicaciones al país. Yo vengo siendo alguien que defiende el debido proceso, alguien que defiende el derecho de cada uno a defenderse. Creo que aquí la pelota, como decías tú, está en la cancha del presidente Lasso. Creo que se demoró mucho el comunicado y estoy completamente de acuerdo en lo que tú planteas. No creemos que este sea el momento de empezar a hablar de tipos penales, de empezar a hablar de responsabilidades. Necesitamos primero saber la verdad. Necesitamos que el presidente le dé algunas explicaciones al país. Si es necesario que se investigue, que se investigue. Ya lo ha dicho él muchas veces, ya lo dijo él en los Panama Papers, que se conformen comisiones de investigación. Sería muy saludable para el país. Por eso nosotros siempre hemos venido diciendo que este país necesita verdad. Hay una cosa que sí me queda claro de los Panama Papers, me queda claro de los Pandora Papers. ¿Dónde están los 70.000 millones, Fabricio? Al presidente Correa le sentenciaron por influjo psíquico. ¿Y dónde están? ¿Por qué no aparecen en ningún papers de nada? Es por eso que este país requiere verdad, por eso es que venimos exigiendo verdad, que se revisen los procesos. Pero, por ejemplo, si hubo casos, por ejemplo, de investigaciones asociadas a la corrupción sobre los cuales se descubrieron entramados societarios en paraísos fiscales. Se menciona un ejemplo, el tema de Carlos Pareja Yanuseli y toda esa estructura, digamos, de empresas de papel que fue descubierta en paraísos fiscales, incluyendo un estado de Estados Unidos, Delaware, que es considerado paraíso fiscal, por mencionar un ejemplo. Por supuesto, y el ejemplo viene muy al caso. A Carlos Pareja las investigaciones se le iniciaron en nuestro gobierno. Nosotros no hemos dicho que no hubo un solo caso de corrupción en el gobierno. Yo estoy hablando del presidente Correa, al que le sentenciaron por influjo psíquico. ¿Por qué no aparece en los Pandora, en los Panama? ¿Por qué no aparece Jorge Glass? Si 70.000 millones, imaginan, si en los Pandora se está hablando de 20, de 30, de 40, 70.000 millones, ¿no creen ustedes que ya hubiese aparecido? Por eso es que venimos exigiendo verdad. Por eso es que venimos pidiendo que alguien investigue de afuera, una comisión internacional imparcial, que venga y revise las cosas. Así como el presidente tiene derecho a decir su verdad, nosotros también tenemos derecho a que se devele la nuestra. Y ese es el miedo que tienen y por eso le tienen tanto pavor a esta idea que hemos venido planteando. Queremos la verdad, el país requiere verdad, el país no confía en las instituciones. La única forma de devolverle institucionalidad, de devolverle confianza al país, es diciéndole la verdad. Todavía no hablan del reparto de hospitales en la pandemia, nadie habla de la compra de votos con cupos de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿En dónde estamos todavía? Eso se necesita decir. La gente quiere saber qué pasó. ¿Quién compró esos cupos? Ahí sigue preso Mendoza, sigue escondido Azuero y los otros 60 asambleístas del periodo anterior que estuvieron vinculados en eso. Eso es lo que estamos pidiéndole al gobierno, a la asamblea mismo. Eso es lo que el país merece, Fabricio. Correcto. Saludo su, digamos, el hecho de que frente a este tema usted se maneje con mucha pulcritud, con mucha tranquilidad y que pida una investigación. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, creo que el presidente tiene que responderle con mayor amplitud al país para despejar las dudas. Así es. Estoy convencido de eso. Y tiene derecho a defenderse. ¿Y usted cree que la Asamblea debería hacer algo sobre esto? Yo creo que este podría ser un buen momento para que la Asamblea, el Ejecutivo, todos hagamos algo. Investiguemos juntos, no sé, planteémonos opciones que no impliquen lucha o choque de trenes, que no impliquen fricciones entre las instituciones, sino que le den al país lo que requiere, que es verdad. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza, gracias por habernos visitado. Fabricio. A Fausto Jarrín Terán, asambleísta de Revolución Ciudadana de la Alianza UNES, conversando aquí justamente en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, hablando sobre la crisis del sistema carcelario y también sobre una reacción que le hemos solicitado sobre la difusión de los Pandora Papers o papeles de Pandora, que evidentemente hoy nos tienen a todos tratando de entender un poquito la naturaleza de esta publicación. 7 de la mañana, 35 minutos. Al volver, estableceremos un contacto vía telemática con Carolina Llanos, quien fue declarada inocente la semana anterior en la Corte Nacional de Justicia. Esto es A Primera Hora. Volvemos.